La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios es un tesoro, así que es menester que estemos atentos a ella. Es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. En estos tiempos difíciles debemos estar atentos a lo que Dios dice. El Señor advirtió que los últimos días serían días como los de Lot, días en los cuales la maldad se aumentaría, y especialmente en el área sexual. El apóstol Juan escribe: cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo es diferente, pero el pecado sexual contamina todo tu ser. La Biblia dice allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y en el verso primero, y me gustaría que, si está siguiendo este mensaje, pues me acompañara allí en la segunda carta, en el segundo libro del profeta Samuel. Escribe: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo, su siervo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Hoy vivimos tiempos en que la ciencia se ha aumentado en gran manera. De hecho, es una de las señales, junto con lo que mencioné anteriormente, que serían días como los de Lot, en que los pecados sexuales estarían sobreabundando, y donde muchos serían atraídos a este tipo usándose un anzuelo para traerles al infierno. Porque la lámpara del cuerpo, nuestra lámpara, es el ojo. A través de nuestros ojos, nuestra alma recibe la información del mundo exterior. Así que el Señor Yeshua había dicho: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, porque la información que entras a través de él a tu alma es mala, y especialmente en esta área que estamos hablando, pues entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, es oscuridad, ¿cuánto más no serán las tinieblas? Por ende, debemos examinar qué es lo que vemos, qué información permitimos que entre a nuestro ser, qué información recibe nuestra alma del mundo exterior. Hoy hay acceso a través de la internet, como consecuencia, decía, del avance de la ciencia, a todo un abanico de información, y entre ellos, por supuesto, sobreabundan los pecados sexuales. La industria de la pornografía ha florecido. Los magnates de la pornografía se han hecho mucho más ricos. Pero también ha usado Satanás este tipo de información para atraer almas al infierno. Una persona hoy en día, usando simplemente su celular, tiene acceso a pornografía. Incluso hasta los niños reciben información a través
de los celulares, de las computadoras, de los tablets. Es un mundo de maldad y esto se ha ido incrementando a medida que nos acercamos más al regreso del Señor. Y es exactamente de lo que queremos hablar en esta tarde. La Biblia dice que el pecado, que la iniquidad, se preña y da luz al pecado. Así que todo esto comienza con la información que nosotros recibimos en algún momento. Nosotros tenemos la capacidad de rechazar lo que vamos a ver, no enfocarnos, no prestar atención a ciertas cosas que sabemos que nos pueden arrastrar. Porque la iniquidad se preña, todo comienza con el razonar del ser humano. Esa información comienza a trabajar en tu mente. Comienza a producir pensamientos a los cuales tienes la oportunidad de darles continuidad o rechazarlos. Porque Dios nos da la oportunidad. En todo esto interactúan seres espirituales. Detrás de las pantallas digitales y a través de toda esta información de la pornografía, viajan demonios y entran a nuestra mente. Y cuando ese pecado se preña, cuando toda esa información comienza a aprender en nosotros y nosotros le damos cabida y comenzamos a procesarla, pues entonces eso dará luz al pecado y te va esclavizando más y más en el área de la pornografía hasta llegar a un punto en que podría ser aún peor, porque puedes llegar a lo físico. Hay personas que incluso han violado a otras mujeres, simplemente porque su mente, su corazón, su alma está cargado de maldad. Toda esta información terrible que han entrado a través de los ojos, aunque también a través de los oídos, ha producido en el ser humano una adicción. Porque todo este pecado sexual es adictivo. La droga es adictiva. La marihuana es adictiva. Pero esto es como una especie de droga espiritual. Es una especie de droga que entra en la mente y comienza a esclavizarte porque son demonios quienes comienzan a tomar lugar en ti. Y comienzan a producir, a hacerte esclavo del pecado. Esto no solamente lo hacen los hombres solteros, porque también incluso mujeres hacen esto. Déjeme decirle, esto no es algo inherente solamente a los varones, sino también a las mujeres. Y a usted le hablo en esta tarde. Hay personas, incluso casados, que acuden a la pornografía. Y me iré un poco más allá. Hay matrimonios que necesitan ver una película pornográfica para tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que ocurre cuando está pasando esto? La Biblia dice que Dios creó al varón y a la mujer. Primero creó a Adán y luego de sus costillas creó una mujer. Y dijo Dios que serían uno solo. Así que Dios bendijo el matrimonio y a través del intercambio, a través de que el cuerpo de la mujer le pertenece al marido y el del marido le pertenece a la mujer, pues nacen los hijos, porque esto hizo Dios para crearse, para obtener una descendencia para sí mismo. Ese es el propósito. Y también para que tengas deleite con tu esposa, con tu esposo. Pero Dios hizo un matrimonio entre dos, no entre tres ni entre cuatro. Y tampoco hizo un matrimonio entre Adán y Evo. Ni Eva y Evo, sino Adán y Eva, varón y mujer. Cuando un matrimonio elige tener su encuentro amoroso en la intimidad con su esposo y necesita tener estímulo visual, acudiendo a este tipo de maldad que es la pornografía, lo que está ocurriendo es que el varón está teniendo relaciones sexuales con la mujer que está en la pantalla. Y a su vez la mujer, que es la esposa del varón, está teniendo relaciones sexuales con el varón que está en la pantalla digital. Así que aquí hay toda clase de maldad y adulterio. Y esto es algo demoníaco.
que obviamente producirá muerte. Lo que hizo David fue algo parecido. En aquel momento no existía la pornografía. Pero David vio de lejos a esta mujer que descuidadamente se estaba bañando y la codició en su corazón. Y a pesar de saber que era la esposa de Urías Eteo, que era su soldado fiel que estaba en la guerra, David debía haber estado en la guerra. Sin embargo, se había quedado en Jerusalén. Y David tenía un harén de esposas. Él no tenía por qué estar mirando a la mujer de su prójimo. Pero simplemente Satanás tomó ocasión y le presentó esto como un plato apetitoso. Porque así sucede. Los demonios se manifiestan a las personas haciendo lucir atractivo la oferta que le hacen. Si la persona acepta la oferta, recuerden que ellos no pueden saber lo que usted está pensando, porque solo Dios puede escudriñar la mente y el corazón. Pero lo que sí pueden hacer es saber cómo usted acciona, cómo usted habla, cómo usted se expresa y ver lo que usted está haciendo. Una vez que él le ha hecho esta oferta despreciable que es la pornografía, o que es el mirar la mujer de tu prójimo, o es que estando casado has estado mirando a otra mujer, o tú, mujer, has estado pues en tu corazón abriendo puertas, porque esto es lo que se hace, abrir puertas. Entonces Satanás sabe perfectamente cómo lograr entrar, ir ganando posición, y es lo que se conoce como que la iniquidad se preña y da luz al pecado. Poco a poco la persona va a ir descendiendo niveles espirituales hasta que llegará un momento en que llegará a cometer este terrible pecado que cometió David. David simplemente tomó a la mujer de su prójimo y sin el menor reparo se acostó con ella. Luego ella, mire lo que dice Dios, se limpió de su inmundicia. Déjeme decirle algo. Dios no habla así cuando un esposo y una esposa se aman. Él no dice que se limpiaron de su inmundicia. Él, en este caso, se expresa así porque David había actuado como un inmundo y ella también había actuado como una inmunda. ¿Y qué ocurrió? David tal vez pensó que esto no pasaría a más. Pero ¿acaso podemos escondernos de Dios? ¿Creemos que podemos burlarnos de Él? ¿Que no cegaremos lo que sembramos sin más de lo que sembramos? Lo cierto es, estando ella embarazada, Urías Eteo fue puesto fue enviado a la guerra, a la parte más cruenta, donde era más posible que sus enemigos lo mataran, por una carta que había ordenado a David, había enviado a Joab con el propio Urías, porque él no había querido tener regocijo con su esposa cuando David le llamó para culparle del embarazo de su esposa. A ese punto había llegado David. Entonces, Urías Eteo, como consecuencia de haber sido puesto en el frente, en la parte más cruenta, pues fue muerto a espada. Así que simplemente luego tomó a Betsabé como esposa y pues ella estando embarazada, pues le apareció el profeta Natán y le habló sobre su maldad, le habló sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y que había otro hombre, que era un hombre humilde, que tenía una sola ovejita, la había criado como si fuera su propia familia. Pero ese hombre rico no tuvo misericordia de él y fue y tomó la oveja de aquel pobre hombre que tenía una sola ovejita. Y la tomó para sí. Y le preguntó a David: Rey, ¿qué debemos hacer con ese hombre? La respuesta de David fue condenatoria, obviamente, era una injusticia, pero David no sabía que esa hijita que tenía aquel hombre humilde era él. Y como consecuencia, Natán le dijo: ese hombre eres tú. Así que simplemente Natán le advirtió que su hijo moriría. Y así ocurrió. Pero no solamente esto, sino que además hubo una gran mortandad entre los hijos de David. Primero su hija fue violada por su propio hermano Amnón. Y luego su hijo Absalón
mató a su hermano Amnón. Y así posteriormente hubo una gran mortandad en la casa de David. Porque todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Por eso, el Señor dijo en su palabra, oísteis, ahí en Mateo 5:27, que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, internamente, ante los ojos de Dios. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Le parece difícil todo esto? Lo cierto es que esto es posible solamente para aquellos a los cuales Dios les da su espíritu. Si nosotros hemos nacido de nuevo y nos hemos arrepentido, Dios nos da el Espíritu Santo, el cual nos ayuda, nos fortalece. Y nosotros entonces, pues, renunciamos a todo lo que este mundo ofrece. Tenemos cuidado de la información que entramos a nuestra alma, usando no solamente en este caso los ojos, que son las ventanas del alma, pero también los oídos, aquellos que oímos, también esa información que entramos a nuestra alma. Y luego con nuestra boca confesamos aquello que ha llenado nuestro ser. A eso se refería el Señor, diciendo que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serían las tinieblas mismas que hay dentro de esa persona? Hubo un hombre llamado Job. Job era un hombre temeroso de Dios, era un varón oriental. Él ofrecía sacrificios cada día por sus hijos por si simplemente hubieran pecado. Mire bien, era un hombre que temía a Dios, era un hombre al cual Dios había bendecido en gran manera. Pero un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, es decir, los ángeles, entre los cuales vino Satanás. Y Satanás dijo: Dios, ¿viste mi siervo cuán fiel es? Y Satanás entonces, Job 1:6 y Job 2:1 nos dice cómo acusó a Job. Quítale lo que tiene y verás cómo te blasfema en tu misma cara. Así que Dios permitió que Satanás tocase a Job y comenzaron las calamidades de Job. Comenzaron sus riquezas a ser destruidas, sus posesiones, pero también sus hijos murieron. Y no solamente sus hijos murieron, sino que además Job recibió una enfermedad, una sarna maligna que llenó todo su cuerpo de postillas. Así que Job se rascaba con un tiesto seco. La Biblia dice que aún así Job retuvo su integridad. Y es por eso que titulé este mensaje de esa manera. A pesar de todas las circunstancias y a pesar de todo lo que estaba ocurriendo con Job, Job retuvo su integridad. Si nosotros no somos íntegros ante Dios, si nosotros no buscamos la santidad sin la cual el Señor, simplemente ni siquiera podremos estar ante Él, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Ahí en el capítulo 31 escribe Job: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba a Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos? Pregúntese esto. ¿Qué galardón estás recibiendo o recibirás por darle rienda suelta a tus ojos, por permitir que toda esa información nociva esté entrando a tu alma y contaminando tu ser?
¿Recibirás algún galardón de parte de Dios por esto? ¿Acaso, como dice ahí en el verso 4, no ve Dios tus caminos? Si te escondieras en una caverna en el área más oscura, aún allí te ve Dios. Si descendieras a los abismos debajo de las aguas, en lo más profundo de los océanos, allí te ve Dios. ¿A dónde escaparás para hacer estas maldades o dar lugar a todos estos placeres a tu carne que te arrastran al infierno? No podrás escapar del escrutinio de la mirada de Dios. Por eso dice el Job, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza con justicia. Esta es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos listos para ser pesados en la balanza de Dios? ¿Se siente usted listo para que Dios le pese en balanza? Hubo un hombre que sucedió a Nabucodonosor, rey, unos cuantos reyes después, Nabucodonosor, rey de Babilonia, otro rey que Nabucodonosor había trasladado a Babilonia los instrumentos, los utensilios de la casa de Dios, del templo. Y este hombre, este rey, había convocado a todas sus concubinas, porque tenía muchas concubinas, y a todos los príncipes, y había mandado a buscar los utensilios que habían sido traídos del templo de Dios de Israel. Pues habían sido llevados Daniel, sus amigos Sadrach, Mesach, Abednego y todos aquellos del reino de Judá habían sido trasladados más allá a Babilonia. Así que entonces él mandó a buscar los utensilios, las copas de oro. Y él, sus concubinas, que estaban haciendo una orgía, se estaban emborrachando, comenzaron a beber vino allí, en los vasos que eran consagrados a Dios. ¿Sabe usted que usted es un instrumento consagrado a Dios? ¿Entiende usted que los vasos de Dios son consagrados solamente para Él? Nuestro Dios es celoso, pero es santo. Ahora este rey, impíamente, que servía a los ídolos, a los dioses de plata, de oro, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, y pies y no andan, pues bebía vino y se emborrachaba usando los utensilios, los vasos de honra que habían sido asignados para el servicio de Dios en el templo. Así que de pronto apareció una mano escribiendo en lo escarpado de la pared y escribió Menem, Menem, Tekel, Uparsin. Cuando aquellos hombres vieron aquella mano escribiendo en la pared, en lo escarpado de la pared, dieron gritos de terror. Veían la mano escribiendo y un mensaje que ellos no podían entender, así que estaban aún más aterrados. Y mandaron a llamar a los sabios, a los adivinos, a los hechiceros de Babilonia, pero ninguno pudo dar la interpretación de la escritura. Entonces dijeron, hay un hombre de los deportados de Judá, Daniel, el cual sirvió a tu padre y en él habita el espíritu de los dioses santos. Oiga esto. Y fue llamado entonces Daniel. Y Daniel reveló lo que la escritura significaba. Menem, Menem, tu reino ha sido pesado. Tekel Uparsin ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido cortado y dado a los medos y a los persas. Y ese mismo día, a pesar de que el rey
Mandó poner a Daniel un collar de oro, pero ese mismo día entró por las puertas, había una gran celebración, había borrachera en Babilonia. El rey de Media y de Persia, y las puertas se abrieron delante de él, y aquel rey, tal y como Dios había dicho, Menén, Menén, ha sido pesado, Tekel, ha sido hallado falto, Uparsin, tu reino ha sido cortado y dado a los medas y a los persas. Así que los ojos de aquel hombre le guiaron a su destrucción, sus oídos, los placeres de la carne. Así es la pornografía, que arrastra a todo aquel que le ve. Así es el adulterio. La ramera se esconde en una esquina, está parada en una esquina, y el joven falto de entendimiento va a ella. El predicador que miraba por la celosía y ve como aquella ramera atrae al varón y le dice: ven, mi marido está de viaje, he perfumado mis cámaras con mirra, y atrae al varón con salamería, y el varón entonces cae en la trampa que aparentemente la ramera, pero si pudiéramos ver un poco más allá, Satanás le había tendido. Y entonces la ramera caza el alma del varón. Entonces, hay dos opciones, les he puesto dos ejemplos. David, el cual como consecuencia de darle lugar a lo que sus ojos, permitir que los ojos trajeran esa información, vio a aquella mujer Betsabé bañándose desnuda y permitió que esa información comenzase a tomar lugar en su mente hasta que la mandó a llamar y se acostó con ella, y dice la Biblia que luego ella se limpió de su inmundicia, porque eso es inmundicia. Cuando tú tienes relaciones sexuales con otra mujer que no es tu esposa, Dios lo ve como una inmundicia y como una violación del pacto, porque la esposa representa a la iglesia y el esposo representa a Cristo. Así que la esposa será infiel al esposo, o el esposo a la esposa. ¿Es Cristo infiel a la iglesia? ¿Es la iglesia infiel a Cristo? Hay dos ejemplos, hay dos alternativas. David, quien hizo esto y se arrepintió, y le costó no solamente la muerte del propio hijo que iba a tener con Betsabé, sino la muerte de su Amnón, de Absalón, que incluso le usurpó el reino, lo hizo huir del reino, muerto por Joab, y el propio Amnón asesinado por Absalón. Ahí tienes un ejemplo. Si continúas por este camino en el cual está dando lugar a lo que tu carne desea, a lo que tus ojos están viendo en oculto porque crees que Dios no te ve, o tienes la opción de Job. Job dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Cómo yo, en quien mora el Espíritu de Dios, podría mirar a una virgen? ¿Qué galardón me dará Dios desde arriba? ¿Podré yo burlarme de Dios si Dios no ve lo que estoy haciendo? ¿No me vendrá el pago de mi consecuencia? ¿No está escrito que la paga del pecado es muerte? ¿Cómo entonces pretenderé yo burlarme de Dios, o simplemente que esto quede en encubierto? ¿No traerá Dios a la luz todo lo oculto? Así que en esta tarde le he presentado dos caminos. Hay camino de vida, hay camino de muerte. Aquí pongo delante de ti la vida, la bendición y la maldición. Pero yo te digo, escoge la vida para que vivas. Los que somos de Dios decimos que si nuestro ojo derecho nos es motivo de pérdida, mejor sacárnoslos para entrar con un solo ojo en el cielo y no con dos en el infierno. Haré pacto con mis ojos, no miraré a otra mujer que no sea mi esposa. Y si no estoy casado, mejor cásese, como escribe el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, para que no se queme.
Pero eso sí, siempre que sea en Cristo, no se una yugo desigual, porque verá consecuencias terribles. Pero cásese y Dios le bendecirá. Pero no permita que toda esa información nociva continúe entrando a su alma. Si usted cree que este mensaje es para usted, simplemente medítelo en su corazón. Simplemente póngase de rodillas y pídale perdón al Señor y haga este pacto con Dios. Señor, ante ti hago un pacto con mis ojos. Ante ti, Dios, hago este pacto con mis ojos. Dios, mis ojos son tuyos y te pertenecen. Y no los quitaré de ti para mirar a una ramera o a otra mujer o a otra virgen. Mis ojos son para mi esposa. Mis ojos son para mi esposo. Sobre toda cosa guardada. Sobre lo más precioso que tengas. Guarda tu corazón. Porque de él, solo de él, mana la vida. Si alguno tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu nos habla en esta mañana. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.